¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Es un gusto poder estar con ustedes una vez más estudiando este Sermón del Monte. El día de hoy vamos a dar lectura al Evangelio de Mateo capítulo 5, los versículos del 17 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Le pido que por favor lo vaya leyendo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y bueno, pues este hermoso tiempo pues lo queremos dedicar a esta nueva forma, quizás esta transformación que Dios quiere dar a la mente. Quizás muchos de los judíos tenían una mal entendimiento de lo que Cristo había venido a hacer. Consideraban algunos que Cristo quería abrogar la ley, pero bueno, vamos a ver un poquito acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo y ahorita nos enfocamos en el pasaje. Realmente pues estamos pasando por tiempos muy difíciles, como pues a nivel mundial. Realmente ha habido mucho terrorismo, mucha violencia, mucha corrupción. Nos hemos estado enfrentando ante la injusticia social y muchos otros aspectos en los que pues están violentando los derechos humanos. Realmente pues también ha habido muchos problemas a nivel pues empresarial. Hay mucha crisis en el mundo, mucha presión en todo sentido, y ahora pues con la pandemia que estamos viviendo pues todo se está empeorando, todo pues realmente va a ser un punto muy importante, y el saber qué es lo que vamos a hacer. Eso es en el aspecto, digámoslo, social. En el aspecto moral, pues también estamos en una situación muy difícil. Los cristianos estamos preocupados porque sabemos que cuando no se hacen las cosas como Dios nos ha establecido, pues las consecuencias que vamos a sufrir y que se sufren desde los matrimonios, en la familia y en toda nación, pues no va a traer algo bueno. También pues a nivel espiritual pues nos encontramos, o como sociedad nos encontramos muy desubicados. La gente pues tiene religión, pero realmente no un acercamiento verdadero a Dios en muchos casos. Pues bueno, los conocimientos técnicos han crecido, la tecnología está en boga, pero escasea muchísimo la sabiduría. Se tiene mucha información, pero poco discernimiento para poder hacer las cosas de una manera pues adecuada. Pues por otra parte, algo que se requiere siempre en toda sociedad es un buen liderazgo. Pues el liderazgo está establecido en muchos ámbitos. Cada lugar tiene su líder. En este caso una iglesia tiene a un pastor, la familia tiene a los padres que están como líderes. Pues también podemos ver que los jueces, los médicos, los maestros son personas que tienen pues un gran liderazgo y son de gran influencia en todo ámbito. Generalmente también pues nos encontramos con aquellos que tienen pues son personas que tienen la capacidad de dar su opinión, de ser comunicadores, son formadores también de opinión. Guían a través de sus escritos, a través de sus conferencias, a todos los demás hacia lo que se debe hacer. Entonces hay una gran necesidad de líderes, pero con discernimiento, que sean valientes y que sean dedicados a esto, y que realmente puedan estar siendo de una influencia, como veíamos un poco en la clase pasada.
pues ser verdaderamente influencia, sal y luz en este mundo, principalmente pues los cristianos también. Ahora, algo que tenemos que considerar es que los líderes pues son de carne y hueso, y vemos en las escrituras a muchos de esos líderes que tuvieron fuertes debilidades, pero bueno, pues es algo que tenemos también que aprender a lidiar con eso, y entender que un buen líder es aquel que reconoce sus debilidades y que realmente está dispuesto a buscar de Dios para poder vencer toda debilidad y poder ser la persona y el líder que Dios quiere. Por otra parte, aquí bueno, tenemos titulado, yo en mi Biblia tengo titulado Jesús y la ley. La ley pues se refiere a la ley mosaica. La ley son en general los 10 mandamientos y otros estatutos que Dios dio para la vida del pueblo de Dios. El Evangelio de Jesús es muy práctico, porque habla, por ejemplo, de la manera en que debemos de vivir, cómo debemos relacionarnos con Dios, con los demás, cómo podemos llegar al cielo, y habla en este sermón de los principios que deberían de gobernar la vida de todo creyente que se encuentra pues en este mundo, mientras estamos en el mundo. Dice ahí en el versículo número 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso es a lo que ha venido Jesús. Él no venía a alterar, a abrogar o reemplazar la moral contenida en la ley de Dios. No estaba dando una nueva ley, ni estaba modificando tampoco la antigua. Él estaba realmente dando el verdadero significado, la intención de Dios, pues en las escrituras, y lo que Dios quería decirnos. Jesús no habló contra la ley, sino más bien habló contra pues los abusos o lo que hacían las personas, en este caso los líderes religiosos, y pues que sus aplicaciones no eran conforme a la intención que Dios tenía. Jesús cumplió la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, y pues estos son aplicables totalmente a la vida de hoy. No hay variación, esa ley sigue vigente, los 10 mandamientos. En segundo lugar, también cumplió la ley ceremonial. Esta tiene que ver con los tipos o los símbolos acerca de Jesús, porque lo que enseñan principalmente todas las ceremonias que vemos en el Antiguo Testamento hablan algo acerca del Jesús que venía. Entonces su propósito era alumbrar, señalar a Cristo, y bueno, pues realmente dejaron de ser necesarias después de que Jesucristo murió y resucitó. Sin embargo, los principios que encontramos ahí de adoración, de amor a Dios, pues son todavía aplicables. Entonces, no la ceremonia, pero sí los principios. También Jesús cumplió pues la ley judicial o la ley civil, también como la conocemos. Esta tenía que ver con el diario vivir de Israel, por el hecho entonces de que en ese momento la cultura, la sociedad era distinta a la que hoy somos, a la moderna. Entonces pues sí, en este sentido pues no puede seguirse al pie de la letra. Sin embargo, los principios que la sustentan sí deben de seguir vigentes. Entonces no los podemos seguir al pie de la letra, pero sí buscar los principios. También, bueno, ciertos principios contenidos en la ley obviamente son de valor permanente. Entonces lo único que no se logra ver es lo de pues el sábado, el guardar el sábado. Eso sí cambió, lo vemos en la iglesia, cambió al domingo, pero el principio de guardar ese día, ese sigue vigente. Entonces, para conseguir la entrada en el reino de Dios, vamos a ver el versículo número 20. Nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, para poder entrar en el reino de los cielos, es necesario que nuestra justicia sea superior, o sea, que realmente nosotros vivamos de una manera más auténtica todo lo que Dios ha querido expresarnos. No como los fariseos, no como los escribas, que vivían en una pureza ritual externa, pero sus corazones seguían siendo los mismos. El Señor quiere que
que nuestros corazones sean transformados. Dice el versículo número 19, un poquito antes dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que, dice ahí en primer lugar, los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces está muy importante es que los haga y que los enseñe. Entonces, pues aún en tiempos como los que estamos ahora, y aun cuando leemos esto, cometemos mucho estos errores. Y a veces pensamos que adorar a Dios y hacer el bien lo hacemos pues no con la finalidad que Dios quiere, sino para ser respetados, para sentirnos bien, para sentir que somos aceptados por Dios o somos aprobados por otras personas. Realmente, cuando nosotros actuamos así, estamos actuando como fariseos. Realmente Dios quiere que lo adoremos pues por lo que Él hace en nosotros. Nuestra vida tiene que estar centrada en Dios, tiene que ser reverente a lo que Él dice, amando sus mandamientos, sus principios. Ese es el cristiano auténtico. Y eso es lo que realmente Dios desea, lo interno, la obediencia interna, la que fluye de un corazón sincero que ama a Dios, y no solamente un cristianismo de apariencia, como lo podían estar haciendo los escribas y fariseos. Entonces, pues nos queda esta tarea, empezar a analizar lo que realmente, por qué hacemos lo que hacemos. Es una buena pregunta, siempre preguntarnos por qué hago lo que hago, por qué en la iglesia hago lo que hago. Y ojalá y encontremos en lo más profundo de nuestro corazón que es por amor a nuestro Señor y no por apariencia. Que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.